Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Hola, hola, amada familia Senti City. Dios les bendiga. ¿Cómo están todos ustedes? Desde Venezuela les saluda Jenny Pérez junto con mi esposo Henry Wilfredo Jaime. Servimos al Señor en esta nación. Hoy muy contenta de poder compartir con ustedes meditaciones teoterápicas. Quiero hacerles una invitación a que hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Allí donde usted está, cierre sus ojitos y hablemos con Papito Dios. Señor de los cielos, gracias por tu amor, por tu bendición, gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso, porque para siempre es tu misericordia. Amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, queremos colocar este tiempo de meditación teoterápica en tus manos y pedirte, amado Señor, que seas tú nuestra guía para hablar tu palabra, Señor, para hablar todo lo que tú quieres, Señor, que hablemos a tu pueblo y podamos poner por obra cada una de tus enseñanzas. Gracias por permitirnos el privilegio de escudriñar tus escrituras, porque tú nos dices que nosotros allí sabemos, creemos que está la vida eterna, y estas, Señor, son las que dan testimonio de tu amor, de tu bendición, de todo lo que tienes preparado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te hemos orado y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, a mi familia hermosa, hoy tenemos la oportunidad de hablar de Tito, seguir hablando de Tito, el capítulo 2, el capítulo 3 y también de la carta a Filemón. Como ya hemos venido hablando, resulta que Tito, al igual que Timoteo, también fue un colaborador del apóstol Pablo entre las personas no judías. Pablo había dejado a Tito en la isla griega de Creta para poder trabajar en las iglesias que ya estaban allí establecidas. Como en la primera carta de Pablo a Timoteo, esta carta de Tito, pues trata de problemas que estaban ocurriendo allí, eran problemas específicos que estaban causando desacuerdo entre los creyentes. Pero llama la atención algo de Pablo y es que él no entra a hablar de los problemas, más bien ingresa dando la solución a ellos, porque él tenía una gran preocupación. Por ejemplo, de líderes que estaban hablando la palabra de Dios a su manera, enseñando cosas que no estaban realmente como Dios quería que les enseñasen. Entonces, él empieza dando soluciones y le dice a Tito que elija líderes respetados. Estos líderes serían los responsables de cuidar la obra de Dios. Pablo dice que estos ancianos líderes serían capaces de enseñar la verdad. Ellos mostrarían que a los equivocados y que había falsos maestros, ¿ok? Pablo describe incluso a estos maestros como judíos que decían conocer a Dios, pero que realmente no estaban haciendo las cosas como Dios quería. Pero la forma, decía él allí, ¿no? La forma en la que viven y la que enseñan demuestra que en realidad no conocían a Dios. Y eso llama mucho la atención porque ¿qué es lo que le pide Pablo a Tito? Que enseñe a diferentes grupos de personas de la iglesia cómo vivir de una forma que agrade a Dios. Y justamente si nosotros nos vamos o nos venimos a esta época, también podríamos pensar exactamente lo mismo. ¿Cuál es la forma agradable de vivir para Dios? Una forma que nosotros le honremos. Y pues leyendo y analizando, Dios definitivamente quiere que nosotros seamos santos, justos, irreprensibles, que no tengamos nada que la gente nos pueda venir a reprochar. Y santos, vivir en esa santidad que demanda el Señor. Tal vez usted y yo podríamos decir, pero es que vivir en santidad es muy complicado. Pero definitivamente Dios nos ha dado reglas y normas, un manual de comportamiento para poder vivir de una vida conforme al Señor. Imagínense que Pablo le dice a Tito en el segundo capítulo
Pero tú diles a los creyentes lo que deben hacer para estar de acuerdo con la enseñanza que produce una vida recta. Hay normas y hay cosas. Hoy quiero invitarles a que en su casa puedan leer el capítulo 2, 3 de Tito y también la carta a Filemón, porque no la vamos a leer completa ya que es ciertamente larga para el espacio pues que tenemos tan corto. Sin embargo, sí podemos hablar de vivir una verdadera enseñanza y ponerla en práctica. Por ejemplo, enseña a los ancianos a tener dominio propio, respeto y buen juicio. Le decía, enséñalos a fortalecerse en la fe, en el amor, en la paciencia. Y esta es una carta que definitivamente él escribe para enseñar a quién, a los líderes de la iglesia. Pero también podemos hablar perfectamente de todo el común denominador de toda la iglesia, cómo es la forma correcta de hablar, de vivir una vida cristiana, de hablar, de pensar, pero también de poner por obra, porque son 3 situaciones: ¿qué pienso, qué digo y qué hablo? Recordemos que nosotros no podemos simplemente estar en el mundo y que la gente nos esté acusando de malos cristianos, como suele suceder. Yo no voy a la iglesia porque hay un mal testimonio, empezando por los líderes, por los pastores, pero también las mismas personas de la iglesia generan un mal testimonio. Así que es una forma que debemos ir aprendiendo de vivir, de honrar, para reverenciar ¿a quién? A Dios, tener ese respeto justo. Dice en el último versículo del capítulo 2, eso es lo que tienes que enseñar: anímalos y cuando estén en error, corrígelos. Tú tienes toda autoridad para hacerlo, así que no permitas que nadie te menosprecie. Es importante cuando la palabra de Dios nos dice que aguardemos el día feliz, que mientras tanto esperamos ver la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aguardemos ese día, pues Él se entregó a la muerte por nosotros para liberarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. También lo hizo para que seamos su propio pueblo, ocupados siempre en hacer buenas obras. Usted y yo, hijitos de Dios, Dios nos ha llamado, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable para que seamos un pueblo santo, un pueblo justo, un pueblo irreprensible, para que seamos un pueblo delante de Dios bueno. ¿Cómo debe vivir un creyente? En el capítulo 3 le recuerda siempre a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades. Diles que obedezcan y siempre estén listos para hacer el bien, que no hablen mal de nadie, que vivan en paz con los demás, que sean comprensivos y traten a todos con amabilidad. Hay una serie de instrucciones en estos 2 capítulos que nos llama mucho la atención porque son capítulos cortos donde nos puede enseñar verdaderamente a hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Vamos ahora a la carta de Filemón en estos últimos minutos. ¿Quién era Filemón? Filemón fue un seguidor de Jesús que vivió en la ciudad de Colosas y escuchó de Pablo las buenas noticias sobre Jesús. Pablo nunca había estado en Colosas, por lo que tal vez Filemón se reunió con Pablo cuando estaba en Éfeso. Filemón y otros habían ayudado a fundar las iglesias de esa región, que ahora era la zona suroriental y es la zona suroriental de Turquía. En esas iglesias se reunían en los hogares para animarse unos a otros. Qué interesante, ¿no? Se reunían unos a otros, se animaban en la buena fe. Oraban, ellos cantaban y leían la palabra de Dios juntos. Entonces se dice que uno de esos grupos que se reunían era en la casa de Filemón. Recordemos que Pablo estaba en la prisión y resulta que un hombre en esta carta, un hombre llamado Onésimo, había acudido a Pablo porque sabía de la amistad que Pablo tenía con Filemón. Y él le estaba pidiendo que intercediera por él, por una situación que había ocurrido entre Filemón y Onésimo. Entonces, Onésimo esperaba que Pablo pudiera ayudarlo a reconciliarse con su amo. Y yo creo que de lo que más llama la atención en esta carta tiene que ver con la reconciliación
Y hemos venido hablando en todas las cartas de Tito, de Timoteo, formas realmente de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios, como buenos cristianos. Aquí habla de ayudarlo a reconciliarse con su amo. Creo que una de las situaciones más importantes que nosotros tenemos es reconciliarnos verdaderamente con nuestro Señor, con nuestro Todopoderoso. La verdad es que nadie sabe con seguridad lo que reunió a Onésimo y a Pablo. No se sabe con seguridad qué ocurrió, ¿no? Pero su encuentro resultó en que Onésimo se convirtiera en un seguidor de Jesús. Y es que cuando uno realmente nota un buen testimonio de las personas que nos están hablando del Señor, pues podemos llegar a intuir que podríamos nosotros también buscar. A veces nosotros, sin darnos cuenta, nuestro testimonio no es el mejor. Y de todo eso es que hemos venido hablando en todo este tiempo. Yo me imagino a un Pablo intercediendo en amor, sabiendo que la parte antigua de Pablo no era la mejor, pero que realmente había conocido a un buen Dios, al Dios Todopoderoso. Y era lo que le estaba enseñando, le estaba predicando. Toda la situación entre Filemón y Onésimo, que el uno era el amo del otro, pues redunda en que lo conozca a quién, a Dios, a que verdaderamente pueda formar parte de este gran ejército del Señor y convertirse en esto, en un seguidor de Dios, en un discípulo del Señor Jesús. Así que Pablo fue como un padre para Onésimo, de la misma forma en que también había sido un padre espiritual para Filemón. Pablo escribe esta carta para pedirle a Filemón que perdone a Onésimo y lo acepte ahora como un hermano de la familia de Dios. A veces nos cuesta, cuando hemos tenido vicisitudes en la vida con personas y de repente verlos en un mismo lugar, en una misma línea, sentado al lado, casi que al lado nuestro en una iglesia. Pero es que realmente la palabra de Dios es clara cuando el Señor dice en Juan 3:17 que Él no vino a condenar al mundo. Por el contrario, el Señor vino a salvarnos a todos, a salvar a todo el que se había perdido. Y por eso es tan importante que en medio de todas las normas, de todas las ayudas, de todas las instrucciones que nos está dando Tito, también entendamos que una de las formas interesantes y algo que debemos hacer como hijos de Dios es perdonar, amarnos los unos a los otros, como el mismo Señor nos ha amado. Hermosas reflexiones para meditar en meditaciones teoterápicas y poder entrelazar nuestra vida y darnos cuenta cómo vamos caminando en este camino precioso, valga la redundancia, del cristianismo. Oremos. Amado Señor de los cielos, gracias por este tiempo, por tu amor, por tu bendición, por el privilegio de seguir escuchando y aprendiendo de tu palabra. Hoy te pedimos que nos ayudes a poner por obra todas estas instrucciones, a ser cada día mejores personas, Señor, que podamos llevar buenas obras y que muchos más conozcan por nuestro buen testimonio tu palabra, Señor. Hoy te bendecimos, te glorificamos y exaltamos en el nombre de Jesús. Bueno, familia, Dios les bendiga, el Señor les guarde y sigan escuchando y viendo nuestras meditaciones teoterápicas. Chao, chao. Meditaciones teoterápicas.